Bueno, gracias a Marcos por la invitación y gracias a todos por haber venido. Tengo la impresión de que hoy va a ser un poco distinto de otras veces que he hablado sobre este tema, porque me parece que a ese lado de la mesa hay gente que probablemente sabe mucho más que yo de muchas de las cosas de las que voy a hablar que yo mismo, lo cual a veces me dejará un poco en evidencia, creo, pero otras veces hará la conversación mucho más interesante. Espero de todas maneras que la narración, el relato de esta historia que voy a ir contando sea lo suficientemente interesante para todo el mundo y por favor, cuando alguien tenga algo que aportar o decir o que corregir, que no tenga ninguna duda en hacerlo, por favor. Me gusta siempre contar esta historia volviendo atrás siglo y medio, casi un siglo y medio antes de que se desarrolla la acción. Esto es como una de esas películas donde antes de los títulos de crédito hay una secuencia, empiezan los títulos de crédito y aparece una sección con una pantalla que pone 10 años más tarde. Pues vamos a empezar en un año que es curioso porque de manera completamente inconexa y en distintos países y sin ninguna razón aparente pasan dos cosas importantes, dos ejemplos muy importantes como antecedentes de las estrategias y las razones para explorar el lenguaje del que vamos a hablar hoy. La primera historia tiene que ver con el comienzo del fin del que había sido probablemente hasta ese momento de la historia el hombre más poderoso del mundo. El comienzo del fin de Napoleón, y seguro que hay mucha gente que sabe mucho más que yo de historia militar. Es una cosa que como la economía nunca acaba de poner en orden, pero supongo que casi todos sabéis que el punto de giro, el comienzo del fin para las campañas napoleónicas y el imperio napoleónico a mitad del siglo XIX fue la fallida y desastrosa invasión de Rusia, con la que Napoleón lanza a sus ejércitos al ejército más grande reunido nunca, en más de 600.000 hombres, a conquistar el Moscú de los zares, para encontrarse una capital vacía que había sido evacuada, y el invierno más duro, inclemente y absolutamente devastador en muchísimas décadas. La historia de cómo Napoleón parte de París con más de 600.000 hombres y meses después vuelven a París solamente 4.000, es decir, pierde prácticamente el 96% de sus fuerzas. Hombres que llegan a pie después de haberse comido a sus propios caballos, después de haber sido abandonados por todos sus cuadros mayores, entre ellos el propio Napoleón, por ejemplo. Se contó de muchas maneras, es una de las grandes historias épicas de la historia militar del siglo XIX, pero se contó de una muy concreta, que es la que quería poner aquí como ejemplo, que en buena medida inaugura o supone uno de los grandes hitos de una disciplina, el diseño de información, de qué manera traducir información a estrategias visuales acaba siendo una manera de hacer comprender de forma mucho más instantánea las implicaciones de ellos. Uno de esos hombres que lucharon en esa desastrosa campaña era un ingeniero de minas francés, que en su juventud, como digo, forma parte de este ejército, y que después de toda una vida tras jubilarse, en su retiro, empieza a interesarse por la historia militar y sobre todo las grandes derrotas, las grandes catástrofes. Y se interesa por cómo hacer comprender o cómo plasmar de una manera más directa la magnitud de estas derrotas, la épica de estas derrotas. Minard es este ingeniero de minas y su género de exploración es lo que él llama cartas figurativas. Las cartas figurativas de Minard se convierten en el siglo XIX en una especie de género de culto. Aparecen en muchos cuadros de la época, por ejemplo, como telones de fondos de retratos de ministros de economía, y vienen a ser plasmaciones, traducciones visuales de acontecimientos en un
espacio geográfico y a lo largo de un periodo continuado. Esta es una de las primeras, las más famosas, mostrando la campaña de Aníbal mientras cruza los Pirineos y toda la costa de las Galias hacia Italia. Y lo que Minard muestra en la imagen es el recorrido de las fuerzas, es decir, utiliza un mapa tradicional sobre el que marca un recorrido tradicional. Pero inserta una variante más de información que eleva este mapa a un nivel mayor, que es a un nivel mayor de significado y de codificación de significado, que es el grosor de la línea. El grosor de la línea marca cuántos hombres parten de España y cuántos hombres acaban llegando a su destino final y cómo Aníbal va perdiendo paulatinamente fuerzas. Esta carta figurativa es solamente un antecedente de la que es con mucho la obra más famosa de Minard, la que le ha ganado un espacio especial en la historia del diseño de la información como disciplina, que es su famosa carta figurativa de las pérdidas sucesivas de los hombres del ejército francés en la campaña de Rusia de 1812 y 1813, es decir, de la catastrófica y calamitosa intento de Napoleón por conquistar Rusia. Esta carta figurativa es mucho más compleja que la anterior. Este es el documento original. Se comprende probablemente mejor si lo traducimos a una versión contemporánea. Y en esta carta, Minard trasciende ya con mucho los mapas como sencillamente espacios de representación geográfica y vuelca y aumenta mucho más el número de variables distintas que representa en el espacio visual. Edward Tufte, que es probablemente, supongo que muchos lo conoceréis, el mayor experto contemporáneo en diseño de la información, ha hecho siempre un emblema de esta imagen porque le parece que a pesar de todo, después de siglo y medio de disciplina, no se ha mejorado nunca, que es quizás probablemente el mejor diseño de información nunca creado, porque en él Minard llega a volcar hasta 6 variantes distintas, se llega a contar hasta a través de 6 factores diferentes de qué manera el ejército napoleónico sufre cada vez un desgaste mayor y se ve reducido progresivamente. Así que lo que veis allí es el grueso del ejército que parte desde París y cómo va evolucionando a lo largo del recorrido geográfico de la latitud y de la longitud que el ejército recorre a partir a lo largo de esa campaña. Y el punto de ruptura, en cierto sentido, es la llegada a Moscú, que coincide con el comienzo del invierno y la vuelta de Moscú. Podéis ver que la primera línea mantiene una cierta grosor y es la línea de vuelta la que acaba hundiendo al ejército del todo, y en el punto final podéis ver los hombres que partieron y los hombres que volvieron. El gráfico representa, por lo tanto, el número de fuerzas, representa la posición de las fuerzas en cada momento donde estaban a lo largo de los meses de la campaña y sobre todo la variante que rompió por completo aquella que fue el invierno, la fuerza del invierno. Y la parte baja representa como a los 18 de octubre de la campaña, cuando el ejército llega a Moscú, hay 0 grados de temperatura y como la temperatura empieza a desplomarse 24 de octubre, 9 de noviembre, 14 de noviembre, a noviembre, diciembre, hasta llegar a los 30 bajo cero en diciembre. Y con de qué manera ese efecto del frío, el general invierno, fue mellando a las fuerzas de Napoleón en cada momento. No podemos decir que sea un gráfico sencillo, porque no lo es, pero desde luego sí consigue traducir a través de distintas variantes en una única imagen la magnitud de lo que supuso la derrota napoleónica. Esta es una de las capacidades del diseño de información y posteriormente de la visualización de datos, la de
disminuir el tiempo de percepción y aumentar las capacidades cognitivas de fenómenos concretos, al pasar de lo narrativo o de lo abstracto a la capacidad comunicativa de una imagen. Primera historia. La segunda historia tiene lugar en Londres, en el mismo año, y está magníficamente contada en un libro muy reciente, un libro del año pasado, de Steven Johnson, uno de los más famosos divulgadores del pensamiento científico y cultural. Es este libro de Ghost Map, el mapa fantasma, que habla de esa historia que voy a contar a partir de ahora con mucho más detalle. La historia tiene que ver con la que era la enfermedad más devastadora en la Europa de mediados del siglo XIX, especialmente en las grandes capitales, en ciudades como Londres, el cólera. A mediados del siglo XIX hubo enormes brotes de cólera, especialmente en Inglaterra y en Londres, que era en aquel momento la capital más grande del mundo, una ciudad caótica, sucia, y el cólera es una enfermedad devastadora. Se calcula que aproximadamente del 5 al 10% de las personas que la contraen en ese momento acaban sufriendo una muerte fulminante en normalmente no más de 36 a 48 horas. Y además, lo verdaderamente terrorífico del cólera, la convierte en una enfermedad terrorífica, es que la persona no pierde en ningún momento la conciencia y es en todo momento paulatinamente a lo largo de unas horas muy restringidas, conscientes de cómo va perdiendo el control sobre distintas partes de su cuerpo. En 1855, en una de las más devastadoras epidemias de cólera en Londres, John Snow, que es considerado uno de los padres de la epidemiología, de los estudios de cómo se transmiten y explotan y los efectos de las epidemias, investiga cuáles son las posibles causas de estos brotes y de qué manera pueden controlarse y de qué manera pueden determinarse de alguna forma. Y en aquel momento la teoría dominante acerca de cuál era la causa de transmisión del cólera y por qué se contagiaba de manera tan rápida y tan devastadora es lo que se llama la teoría del miasma, que venía a decir que el cólera se contagiaba a través del aire, del contacto en el aire, que por eso en núcleos de población tan concentradas como una gran capital como era Londres, su capacidad transmisora era muy rápida. Pero Snow era escéptico respecto a esta teoría. Él pensaba que no era ahí donde había que ir a mirar, que el cólera era una enfermedad conectada de una manera muy directa con los índices de salubridad y con los niveles de salubridad de la ciudad. Y para ello elaboró distintos estudios de distintas zonas de Londres en las que sobre un mapa volcó casos concretos, incidencias a lo largo de un periodo acotado de tiempo de contagios de la enfermedad. Este es el mapa más famoso de los que realizó porque fue el mapa que le dio la clave, o que de alguna manera demostró lo principal de su tesis respecto a cuál era la causa del cólera. Sobre el mapa podéis ver todos esos puntos negros que representan casos de cólera, expresiones de cólera, y podéis ver unas cruces. Y es evidente que la mayor parte de puntos se aglutinan alrededor de una de las cruces, ¿no? La cruz central. Esa cruz era una fuente, y la teoría de Snow es que el cólera se transmitía no a través del aire, sino a través del agua. Y efectivamente, la fuente de Broad Street era el centro del brote epidemiológico en este sector de Londres. Incluso aquellos casos que estaban más alejados tenían alguna conexión con ese punto de abastecimiento de agua, ya fuera por razones laborales o por razones familiares. Incluso los que no vivían más cerca se abastecían de aquel punto. ¿Qué era entonces, en cierto modo? ¿Cuál era la capacidad entonces de la representación, el volcado de información sobre una representación visual como esta, que le dio a Snow la clave para encontrar el problema? Pues trabajando con un conjunto de datos, al trasladarlos a un código visual con unas coordenadas determinadas,
hacer emerger un patrón de significado, hacer emerger de entre esa masa de datos que individualmente, uno a uno, eran difíciles de manejar, una conexión clara y evidente que le daba sentido y que justificaba una solución, una interpretación clara y directa de esos datos. Estas dos historias y las, digamos, enseñanzas de las dos historias, la de la capacidad de hacer emerger patrones de significado fuertes de masas de datos a través de las representaciones visuales y la de aumentar su impacto, su capacidad de percepción por parte del espectador, son al fin y al cabo las claves del diseño de información como disciplina. Y si tuviéramos que traducir el diseño de información como una clave a algo, una manera más sencilla y más directa de explicarla, podríamos utilizar esto, lo que Ben Fry, muy conocido artista digital y uno de los más grandes expertos en visualización de datos en este contexto, llama la capacidad de pensar con los ojos. La visualización de información, por lo tanto, nos ayuda a ver cosas que no entendíamos previamente sobre este conjunto de datos. Y ver, utilizar la palabra ver aquí es muy importante porque, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo cuando plasmamos sobre una imagen, sobre una representación espacial, un conjunto de datos, es externalizar nuestra capacidad cognitiva, nuestra capacidad de comprenderla. Por usar una analogía informática, podemos decir que el ancho de banda cognitivo de nuestra vista es muy alto y la capacidad de interpretar y hacer emerger significados a través de la vista es muy poderosa. Si queréis pensar en un ejemplo muy sencillo de entender de cómo a veces problemas demasiado abstractos para ser abordados pura y exclusivamente a través del cerebro se vuelven mucho más sencillos si los plasmamos en una imagen y lo tenemos que analizar visualmente. Pensar en por qué cuando un cálculo matemático, una suma, una multiplicación es demasiado complicada para hacerla de cabeza, la sacamos a un papel y la volcamos sobre un papel que nos permite diseccionarla y abordarla de una manera mucho más sencilla. Por lo tanto, la capacidad comunicativa del diseño gráfico, la capacidad perceptiva de externalizar los problemas se unen en una nueva forma, o en esta forma que tenía una larga tradición, de codificar la información, de desnaturar la información de su estado abstracto a organizaciones espaciales expresables visualmente. Para mí una de las cosas más interesantes que están pasando ahora y que creo que en realidad justifica en buena medida el estar hablando de temas como estos en este momento, es como estas cosas de las que se lleva hablando mucho tiempo y llevan preocupando mucho tiempo a diseñadores gráficos, diseñadores de la información, estadísticos, etcétera, empiezan a trascender a otros órdenes sociales y empiezan a ser cada vez más herramientas de apoyo para canalizar la comunicación, la capacidad de comunicación en un contexto social. Y voy a poner un ejemplo. Esto es una noticia del pasado verano, en plena crisis del Líbano, el enfrentamiento entre el Líbano y Estados Unidos. Imaginad que esta noticia hubiera aparecido en cualquier portada de cualquier periódico, haciendo referencia a la postura de la ONU respecto a este enfrentamiento. Esta noticia, de hecho, apareció en muchos medios de comunicación, pero hubo un medio de comunicación británico que se ha caracterizado por últimamente, sobre todo, hacer un uso de las claves de la infografía y de las herramientas visuales de la infografía, que decidió abordar esta noticia de una manera completamente distinta y a través de un código diferente, que era este. Ampliaré. Oriente Medio. ¿Quién está a favor de un alto el fuego inmediato? Bueno, creo que esto es un ejemplo muy bueno de, en cierta manera, de qué forma la misma noticia nos pega una bofetada en la cara con una fuerza distinta si la verbalizamos o si la traducimos a un código visual distinto. Y este es solo un ejemplo de muchos sacado de un contexto que creo además uno de los contextos, el periodístico, el de la comunicación, donde hay más aplicaciones fértiles para esta serie de estrategias que se pueden trasladar ideas de una manera más interesante. Pero hay otros en otros campos. Voy a empezar a enseñaros ya proyectos que han surgido en el contexto artístico a medio camino entre lo artístico y lo científico. Este es un proyecto muy pequeñito de Josh Hong, uno de los
artistas activistas que más ha trabajado en el contexto de representar estructuras de información con fuertes connotaciones políticas y sociales. Esto es un pequeño ejemplo construido en Processing. De hecho, está en la galería de ejemplos de Processing. ¿Quiénes sabéis lo que es Processing? ¿Quiénes no sabéis lo que es Processing? Nunca habéis oído hablar. Processing es un lenguaje de programación o un entorno de programación desarrollado por dos artistas, Casey Reed y Simon Fry, que pretende facilitar a los artistas su introducción a la programación como herramienta expresiva. Es un lenguaje pensado para artistas y simplificado para que puedan desenvolverse no en el contexto de las aplicaciones, sino directamente en el de los lenguajes informáticos. Este ejemplo muestra entonces, a través de una expresión visual, la evolución de un dato muy concreto. El texto que aparece en la pantalla lo explica la condición de partida de una manera muy simple. En 1961, los presidentes de consejo de administración americanos cobraban 41 veces más que su empleado medio. ¿Ya aparecen dos señores? Expresado muy esquemáticamente, pero donde creo que es fácil comprender desde el primer momento quién es el empleado y quién es el presidente del consejo de administración. Entonces, si desplazamos sencillamente el índice, vemos cómo fue evolucionando esto a lo largo del tiempo, luego en los 70, luego en los 80, y qué es lo que pasa a partir de los 90, que como sabéis es la era precedida de las stock options, donde el mercado bursátil se acaba convirtiendo en un elemento de gestión del capital, del poder de capital. Recuerda que en 1990 estamos en 85 veces más. Hasta llegar a 2001, donde el presidente del Consejo de Administración cobraba 411 veces más que su empleado medio. Bueno, vuelvo a la misma idea que en el caso anterior, porque aquí he metido los datos. El flujo de datos que Joshua ha representado en una aplicación sencilla es este, sencillamente. No es un dataset, o sea, un conjunto de datos muy pequeño, muy sencillo, muy restringido a un margen de acción y que podíamos navegar, pero con un grado de interacción muy baja, muy sencillo. Nuestra única capacidad de navegar era navegar en un eje temporal. Pero una vez más, nosotros estaremos acostumbrados a ver expresiones estadísticas a través de técnicas tradicionales, o creo que comprender muy bien de qué manera se amplifica la capacidad comunicativa traduciéndolo a estructuras visuales más poderosas, y cómo el impacto del conjunto de datos, nuestra capacidad para entender las implicaciones de esos datos son totalmente distintas si utilizamos unas estrategias u otras. El diseño de la información, como disciplina más amplia, tiene tres limitaciones tradicionales o llega hasta un cierto punto. Primero, que trabaja con un conjunto de datos estáticos, es decir, el dataset, el término que se suele utilizar para decir cuál es el conjunto de datos que vamos a representar, que se utiliza tradicionalmente en el diseño de la información, no cambia, es siempre el mismo. Y en el momento en que empezamos con él, sabemos cuál es su volumen. Es un conjunto de datos con un cierto nivel de sencillez, es decir, a través de las técnicas tradicionales de diseño de la información que utilizan el papel como soporte, el diseño gráfico tradicional, los conjuntos de datos que hay que expresar tienen un orden de sencillez determinado, es decir, no podríamos pensar en representar datasets de 40 millones de datos. Y obviamente por las limitaciones del soporte no podemos interactuar con ellos, no podemos variar la representación en todo momento, es decir, la representación de esos datos es la que es y no es modificable en ningún momento porque los datos son estáticos y la representación es estática. Es aquí donde entra una nueva disciplina, nueva relativamente, porque tiene menos de 25 años de historia de una forma u otra, nacida también en el cruce, sobre todo de otras dos, de qué manera la estadística y la informática, la estadística y el procesamiento automático de la información hacen aparecer un nuevo conjunto de estrategias, y en el que se vuelcan también la cartografía, el diseño gráfico, otros conjuntos de disciplinas transversales que acaban dando
nacimiento a este área de la visualización de datos, visualización de la información, datascapes, se llama en otros contextos, que inicialmente se suele utilizar de hecho para conjuntos de datos no abstractos, como por ejemplo en el contexto médico, en el contexto meteorológico. Todos estamos acostumbrados a saber visualizaciones de datos en esos ámbitos, desde representaciones de circulación de un virus a través del cuerpo hasta previsiones climatológicas de un nivel o de otro. Es a partir de los 90, sobre todo, cuando una nueva clase de visualizadores, digamos, una nueva clase de figuras que han crecido a medio camino entre el análisis de la información digital por un lado y las estrategias de representaciones visuales desde el diseño gráfico hasta otros ámbitos artísticos, empiezan a proponer ejemplos en que la visualización de datos se aplica para analizar datos abstractos y con otros niveles de lectura, con otras capacidades de lectura. Vamos a ver algunos ejemplos muy sencillos, y con estos ejemplos también quiero repasar algunos de los nombres cruciales en este área que todo el mundo debe de ver si le interesa. Este es un proyecto muy sencillo de Ben Fry, artista y diseñador crecido en el grupo de computación estética del MIT de John Maeda, que utiliza en este ejercicio un dataset reducido, bastante amplio, y que quería responder con este ejercicio una pregunta. La pregunta era ¿cómo funciona exactamente un sistema de códigos postales? Todos sabemos cuál es el código postal de donde vivimos, sabemos que los primeros dos números representan la ciudad, pero no sabemos especialmente mucho más. Y en este ejercicio Ben Fry quiso precisamente responderse a esto. Recuerdo esos tres niveles que suponían el salto de diseño de información a la visualización de datos. El tamaño del conjunto de los datos, si esos datos varían o cambian en tiempo real, y si esa representación es interactiva, es navegable en un sentido u otro. Aquí tenemos un conjunto de datos de un cierto volumen, los códigos postales de todo Estados Unidos, que son unos cuantos, por decirlo de alguna manera, en una representación navegable, pero unos datos que no cambian, son evidentemente los que son. En esta representación, Ben Fry ha utilizado el interfaz previsible y evidente, el mapa como manera de navegarlo, y nos pide que vayamos introduciendo los dígitos de un código postal concreto. Y a la hora de ir introduciendo códigos, la representación se va acotando hasta llegar al último punto. Ejercicio que sirvió para ver que efectivamente el código postal de Beverly Hills es el 90-910. Y si vamos retirando cifras, vamos volviendo a subir niveles en la base de datos. Bueno, creo que eso es un ejemplo también muy sencillo para comprender un sistema complejo a través de una representación simple, o relativamente simple. Un par de proyectos más en esta línea, muy rápidos. Este es un proyecto de Bradford Paley, que es una de las personas que explica muy bien esa posición intermedia o esa posición híbrida interdisciplinar de muchas de las personas que empezaron trabajando en este campo. Bradford Paley, que ha desarrollado proyectos artísticos como este, ha sido durante mucho tiempo responsable de los sistemas de visualización de Wall Street, de la bolsa de Nueva York, que es un ejemplo muy claro de lo que pasa cuando tenemos que desarrollar sistemas que permitan aumentar las capacidades cognitivas de las personas que lo usan, porque la fluctuación del mercado bursátil es evidentemente un conjunto de datos muy grande, muy dinámico, que cambia todo el tiempo y que además de cuya comprensión rápida dependen muchas cosas, tiene implicaciones muy claras y muy directas. En este ejemplo, que es ya un clásico realmente, Bradford Paley planteaba otra manera de trazar lo que tradicionalmente se llama una concordancia, es decir, el conjunto completo de términos
que aparecen en un libro. Y el libro que él escogió fue Alicia en el País de las Maravillas. También hay otros textos representados en este libro. Estoy intentando encontrar el applet. Bueno, a ver. Entonces, en este proyecto, Bradford Paley desmontó, en cierto sentido, el libro, convirtiéndolo en una estructura espacial, donde la posición y la representación situaba la importancia de los elementos. Y las líneas que circulan alrededor van trazando las conexiones entre los términos y su presencia en distintas partes de la estructura del libro. El término central, obviamente, es Alice, el que a todo su alrededor despliega la complejidad de la estructura del texto. Otro proyecto similar o cercano, a cargo de Martin Wattenberg, otro nombre que como Paley representa la primera generación de visualizadores de datos que trascienden el texto científico. Bueno, no sé exactamente cuál es el problema con el enlace. En cualquier caso, este proyecto Color Code, y buscaré el URL luego para lo que queráis ver, es una representación, como el caso anterior del texto de Alicia en el País de las Maravillas, de la estructura completa en campos semánticos del lenguaje inglés, del idioma inglés. 33.000 palabras clasificadas y ordenadas en lo que se llama una estructura de árbol, cuadrados que van dividiéndose en rectángulos uno detrás de otro, por campos semánticos, de tal manera que puedes encontrar una palabra determinada asignada como vegetal, por ejemplo, y recorrer que otros vegetales cercanos a ellos, por unas razones o por otras, formaban parte del contexto semántico dentro de la lengua de ese término concreto. Un proyecto mucho más sencillo y más directo de lo que es un tree map, un mapa en forma de árbol. Es este famosísimo proyecto de Marcus Westcamp, Newsmap, que fue quizás uno de los primeros proyectos que propuso un acercamiento a interpretar distintos niveles de la realidad cotidiana en el espacio social a través de estas herramientas. Newsmap utiliza Google Maps, la base de... Perdón, Google News, quiero decir, la base de actividad del servicio de noticias de Google, que representa los titulares de muchos medios de comunicación, para explicar y plasmar de qué están hablando ahora los medios de comunicación, de qué manera noticias determinadas tienen un peso concreto en los medios de comunicación en este momento. Se puede, de hecho, recorrer las ediciones nacionales de Google News. Y esto es lo que se vuelve a llamar, repito, un tree map, un mapa de forma de árbol, que es una de las estrategias más habituales para plantear una estructura de información. Una pregunta, esto seguro que seguro no lo saben. ¿Qué significa? ¿Qué puede significar una representación como esta? La posición de las noticias, el tamaño de las noticias y el color en el que aparecen representadas. No será lo que ves que aparece. El tamaño es la importancia, evidentemente. La posición, como de reciente o como de menos reciente es la noticia, y el color, como lo podéis ver abajo en el código de colores, las secciones de las noticias. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué quería resaltar esto? Bueno, una de las primeras asunciones básicas del diseño de la información y de la visualización de datos es que todos los
elecciones estéticas tienen una traslación semántica, es decir, corresponden a distintos niveles de significados para organizar esa información a distintas formas. En un proyecto de visualización de datos, raramente el color en el que parece representado un elemento no tiene importancia. Tiene importancia porque es una de las maneras más obvias y más evidentes de trasladar una clasificación de significado a una expresión visual. Claro, esto es un conjunto de datos que conocemos más o menos, que podemos entender, y con el que se ha trabajado mucho, pues que es muy tentador. Otro ejemplo de trabajar básicamente con el mismo conjunto de datos, de qué están hablando ahora los medios de comunicación, es el famosísimo 10×10, proyecto de Jonathan Harris, que quería destilar a 100 palabras y 100 imágenes, que es de lo que están hablando ahora los medios de comunicación. Y bueno, el sistema organiza las noticias en un conjunto de cuadros y en una lista de tags clasificados por su importancia en esa estructura y marcar cualquiera de los cuadros. Desplazar la imagen y el término al que va asociado. Estos dos ejemplos muestran una cosa que creo que es importante explicar desde el principio, que es que hasta cierto nivel una representación, una visualización de datos puede ser más o menos efectiva, más o menos poderosa, pero siempre es a un nivel o a otro arbitraria. O dicho de otra forma, hay obviamente infinitas maneras de representar un conjunto de datos y las relaciones que entre ellos emergen. Y estas maneras, por supuesto, como en toda representación, están contaminadas de distintos niveles de subjetividad. Desde ahora quiero introducir una idea de la que hablaremos más adelante, que es acerca de qué manera la visualización de datos juega o se construye sobre unos niveles de discurso científico que a veces parecen querer dotarla de una capacidad racionalista y objetiva que podemos poner muy en duda y que podemos desmontar en buena medida. En cualquier caso, creo que ambos proyectos son ejemplos poderosos de traducir un conjunto de datos y efectivos, pero muestran cómo al final, le digo, hay un orden de arbitrariedad, de elección subjetiva, como no podía ser de otra manera, en su representación. La visualización de datos es, al final, la plasmación visual o la traducción a otro idioma de una serie de procesos que se han venido a identificar mucho, a resumir sobre todo en este término, data mining o minería de datos. Un segundo. El data mining, y no quiero darme una definición vaga porque es importante ser preciso en estas cosas, es la ciencia de extraer información útil de grandes conjuntos de datos o de bases de datos. Y una vez más es el resultado de la colisión entre dos disciplinas, la estadística y la informática, o la capacidad del análisis procesado y automático de grandes niveles de información. No quiero hablar del data mining, o no estoy capacitado para hablar del data mining en el sentido estricto en el que lo usan los matemáticos, y por eso no quiero ser un poco vago con este término. Pero sí podemos decir que el data mining como actitud, como estrategia de inicio, de arranque para procesos que no acaban en visualizaciones, como estrategia de indagación del conocimiento, al igual que como os he mostrado antes en el ejemplo del Independent, está saltando también a otros ámbitos y está convirtiéndose en una técnica indagadora que pasa paulatinamente desde el ámbito de lo puramente científico a otros niveles de lectura social y cultural. Y os voy a poner un ejemplo de un libro que de hecho creo que incluso en este país ha estado en algún momento entre las listas de los más vendidos, que seguro que muchos habéis leído. Es el perfecto libro, clásico libro de aeropuerto o de viajes a la playa, Freakonomics.
que es un libro que se lee muy bien, es otro ejemplo de esta nueva clase de divulgación científica que está apareciendo, que me parece muy interesante, y que habla sobre el trabajo de un economista, Stephen Levitt, que es un trabajo polémico y curioso, lo suficientemente curioso como para dedicar un libro de divulgación popular. Stephen Levitt se dedica a utilizar técnicas de análisis estadístico en grandes masas de datos para encontrar respuestas a preguntas curiosas que a lo mejor ninguno nos habríamos planteado o que pueden parecer banales, pero que él piensa que tienen niveles de interpretación de distintos ámbitos. Algunos de los ejemplos de los conjuntos de datos que Stephen Levitt ha investigado son cosas como de qué manera el nombre que unos padres le ponen a un niño cuando nace determina sus capacidades de éxito en la vida. Hacía cosas como, por ejemplo, coger currículum para presentarlo a ofertas de trabajo y mandar distintos currículum exactamente iguales que solamente cambiaban el nombre de pila del supuesto entrevistado y sacar de eso conclusiones. O otras investigaciones como las estructuras económicas de los cárteles de la droga y cómo el negocio de la droga, como se pueda pensar, para los narcotraficantes de poca monta es un negocio bastante ruinoso y por eso la mayoría viven todavía con sus madres, aunque no pueda parecer. El capítulo más polémico, de hecho, más famoso quizás de los estudios de Stephen Levitt, que aparece en Freakonomics, cuenta la historia del desplome de la criminalidad en Nueva York a mediados de los 90. A lo largo de los 80, la ciudad de Nueva York tenía un serio problema con el crimen y con la delincuencia callejera, y a comienzos de los 90 empezó a caer en picado cuando comenzó la era Giuliani. Y hubo muchas interpretaciones de a qué se debía esto, si a cuestiones macroeconómicas, a la actuación de la policía, etc. La respuesta de Stephen Levitt, después de analizar el conjunto de datos que podían permitir interpretar una situación como esa, resultó bastante polémica y con un cierto tono moralista discutible. Su tesis venía a decir básicamente que el principal factor escalado que produjo el desplome de la criminalidad en Nueva York a mediados de los 90 fue sencillamente la legalización del aborto a comienzos de los 70. Sencillamente estaban naciendo menos niños en los contextos sociales que generaban mayores niveles de criminalidad. Y esto, ya digo, es una interpretación o una tesis con lecturas morales muy fuertes, pero no es lo que me interesaba poner este ejemplo. Distintos niveles de aplicación del data mining como una estrategia de investigación, ya digo, en otros niveles que el exclusivamente científico. Todos conocéis el caso de Enron y el desplome de Enron, la compañía americana que se cae en pedazos y es algo así como el mayor timo organizado a niveles macroeconómicos que haya existido nunca. Esto es una herramienta que existe en Internet muy interesante, el Enron Explorer. Es un ejemplo muy curioso. Y es básicamente cuando se hizo pública toda la información judicial respecto al caso, incluía 200.000 correos electrónicos de empleados de Enron a todos los niveles que revelaban distintos grados de conexión entre ellos. En esta herramienta podéis explorar la estructura social de esos emails y de qué manera formaban parte o tenían que ver con puntos concretos del desplome o la caída de Enron. No sé si habéis visto un documental, de hecho, que cuenta esa historia, se llama Enron, The Smartest Guys in the Room. El caso de Enron es muy interesante para explicar cómo el data mining o el conjunto de estrategias del data mining tienen una incidencia en contextos donde antes no se usaban y además es necesario o es importante. Un analista periodístico, Adrian Holowati, explicaba precisamente cómo el caso de Enron marcaba una transición en las técnicas periodísticas de análisis de la información. La transición de una era basada en contar hechos a una era basada en filtrar datos. Y el ejemplo, la comparación que ponía era el Watergate frente al caso de Enron. Todos sabéis que el Watergate consiste básicamente en el escándalo del Watergate se dispara por desvelar una información oculta, porque una fuente suministra una información
que nadie conocía y que pone al presidente de los Estados Unidos en una situación muy difícil. El caso de Enron es totalmente distinto porque surge cuando una periodista se adentra en los datos públicos de Enron, empieza a analizarlos a unos niveles de información públicamente disponible y llega a la conclusión de que no tienen sentido, es decir, de que las relaciones que esos datos hacen emerger no corresponden con la actividad de la compañía en bolsa, con las supuestas declaraciones de beneficios, etc. Entonces, este ejemplo de cómo se cuenta una historia a través del análisis de grandes volúmenes de información en un momento como este, es una de las líneas que abren posibilidades en otros contextos para el data mining como técnica fundamental. Otro ejemplo, anécdota, muy sencillo, de cómo contar un par de ejemplos más. Una historia a partir de análisis de datos. Esta es una investigación de unos periodistas americanos que quieren hacer una especie de estudio antropológico gracias a una curiosidad, que es que, no sé si sabéis que los diplomáticos que trabajan en la ONU, en Nueva York, están exentos de pagar multas de tráfico. Básicamente pueden dejar el coche donde les dé la gana y da igual el número de multas que les pongan porque tienen el privilegio de no tener que pagarlas. La teoría de estos periodistas viene a ser que, bueno, si cualquier diplomático de la ONU puede dejar el coche donde quiera porque en realidad no tiene ningún efecto para él, las diferencias entre qué diplomáticos de qué países reciben más multas y cuáles reciben menos solamente podrán explicarse por causas culturales, o básicamente por causas culturales. Cuáles pertenecen a países donde actitudes determinadas son vistas con más tolerancia o con menos tolerancia. Y esta era, de hecho, la lista de diplomáticos de la ONU más multados según países. Kuwait, Egipto, Chad, Sudán, Mozambique, Albania, Angola, Senegal y Pakistán. Para seguir reforzando los estereotipos fáciles y tal, me parece que los últimos eran Noruega, Suecia, Dinamarca, los clásicos países con grandes tradiciones. Otra historia, y esa historia tiene que ver precisamente con cómo los conjuntos de datos no funcionan o pueden ser interpretados no solo de manera aislada, sino de manera conjunta, de manera cruzada. Es decir, a veces el data mining puede consistir sencillamente en proyectar un conjunto de datos sobre otro conjunto de datos. Un periodista de la revista americana Wired se hace la siguiente pregunta. Si yo fuera un pedófilo, o si fuera alguien con interés por el abuso de menores, probablemente, y estuviera en Internet, probablemente el primer sitio en el que querría estar hoy en día es en MySpace, que como sabéis es la comunidad social más popular entre los adolescentes. Sabéis también que esos datos de las personas que han sido condenadas por delitos de abusos de menores en Estados Unidos son públicos, y de hecho creo que no en todos los estados, en algunos sí, pero en algunos estados las personas que han cumplido condenas por ello, cuando salen a la calle y son reinsertadas, tienen la obligación de ir puerta por puerta a sus vecinos a decirle que me acabo de mudar y por cierto acabo de salir de la cárcel por cumplir un delito por abuso a menores. Entonces la teoría de este periodista era que si cruzábamos esta base de datos, la de las personas que han sido condenadas por abusos de menores disponible en Internet, con los usuarios de MySpace, podían surgir cosas interesantes. Escribí un script que automáticamente hiciera eso, volcar, filtrar unos datos a partir de los otros. Y encontró 3 casos de personas que estaban en esa lista de convictos, que estaban teniendo contactos habituales con menores a través de MySpace y que mostraron, pues... Lamento que parece que todos los ejemplos que estoy poniendo son muy moralistas. Así como si fuese la policía de la moral cazando a todos los delincuentes y transgresores de la moral a través del data mining, pero son ejemplos concretos surgidos en distintos contextos. Finalmente, un último nivel de interpretación de un conjunto de datos a través de una técnica, quizás de algo que no llamaríamos, o quizás no pensaríamos en una técnica de visualización de datos, pero lo es y que se ha convertido en una de las más populares. Las famosas nubes de tags, las tag clouds, que como sabéis son una técnica que se llama folksonomía, es decir, de clasificaciones populares a grandes niveles que permiten a muchos usuarios de un sistema clasificar el significado de distintos elementos de un sistema a través de categorías semánticas. Este es un proyecto que está cargando muy lentamente, que lo que hace es convertir en una
nube de tags, es decir, que reducir a los 100 términos más utilizados y clasificarlos por orden de importancia, en función de su tamaño, todos los discursos del Estado de la Nación de los presidentes americanos a lo largo del último siglo. Sobre la teoría de que con un vistazo podríamos interpretar o podríamos entender qué era lo que preocupaba más al país en cada momento o qué era lo más prominente o con más peso en el discurso público o en el discurso político en ese momento. Quería hablaros de dos campos o dos áreas especialmente importantes, especialmente destacadas en el análisis de datos y su plasmación a distintos niveles. Uno de los conjuntos de datos más interesantes potencialmente o que primero llama la atención de cualquiera que quiera analizar un conjunto de datos rico, con interpretaciones ricas, es las relaciones sociales. De qué manera unas personas se relacionan con otras y de qué formas esas crean distintas estructuras. Lo que algunos llaman sociogramas y sobre el que descansa la idea popular y tan revisada últimamente de las redes sociales. ¿Cuántos conocéis la famosísima teoría de los 6 grados de separación? Que era decir que prácticamente puedes unir a cualquier persona con cualquier persona del mundo en no más de 6 pasos. Esa teoría creo que ejerce sobre todo un gran grado de fascinación porque nos muestra que la topografía de las realidades sociales, de las relaciones sociales, puede ser potencialmente sorprendente y esconder grados de significado que desconocemos. Es decir, también de su análisis podemos hacer emerger distintas capacidades de interpretación y de lecturas. Ahora, si queréis elegir un tema donde observar un conjunto de datos y establecer relaciones entre ellos en el contexto de lo social, de la relación entre distintas personas, ha sido una preocupación recurrente. No tenéis más que acudir al famoso fenómeno pseudo-popular con lecturas políticas de las conspiraciones. Una conspiración básicamente es un conjunto de datos basados en las relaciones ocultas o no desveladas entre distintas personas. Hay un artista que se suicidó, de hecho, Marlon Barry, que se hizo famoso por trazar mapas de conspiraciones. Sus conspiracy maps, basados en casos como el Watergate, el caso de la Banca Vaticana, etc., mostraban unos primeros niveles de fascinación estética por el sociograma como vehículo, como estructura del significado. En su caso, creo que en el caso de los proyectos de Marlon Barry, se conjugaba la fascinación por la estructura con la fascinación por la conspiración como fenómeno de lectura social. Pero hay otros sociogramas que han tenido una gran importancia en el contexto artístico y cultural de la visualización de datos reciente, que no querían partir de la conspiración, sino del intento de explicar niveles de relación complejos entre las personas. Quizás el más famoso de todos, yo creo que es sin ninguna duda uno de los proyectos de arte digital más famosos y más importantes de los últimos 15 años, y que si alguien escribió una historia del medio lo mencionaría seguro, es el famosísimo Day Rule de Josh Hong y The Future Farmers, que es un proyecto, ¿cuántos lo conocéis? Porque digo, es muy conocido, que quiere explicar de manera sencilla algo tan complejo como de qué manera se establecen y se estructuran las relaciones de poder en el capitalismo global. Todos estos proyectos explicados son mucho menos interesantes que experimentados, pero voy a intentarlo. Por cierto, está el otro proyecto, os voy a enseñar. Bueno, esto es la nube de tags del último discurso del Estado de la Nación de 2007. Es evidente cuáles son los términos que más preocupan a la nación a día de hoy. Y con el slider, el deslizador, podéis ir recorriendo. Ese salto, por ejemplo, de la era de Clinton, de la economía y la familia al terrorismo en 2001. Bueno, toda esa
lectura de la realidad política a través de una disección en una estructura de información muy sencilla. Bueno, Dave Rule. Dave Rule utiliza un conjunto de datos. La composición de los consejos de administración de las 500 compañías más importantes del mundo, según listadas en el Fortune 500, en un índice determinado. Podéis cargar cualquiera de ellas. General Electric. Y aparece una representación de la mesa, que es el consejo de administración de la compañía. Al desplegarlo, aparecen representadas todas las personas que se sientan en su consejo de administración. Al marcar a cualquiera de sus miembros, podemos ver en qué otras compañías se sienta también, o en qué consejo de administración de otras compañías se sienta también esa persona. Yo, por ejemplo, este señor está sentado en General Electric, una de las mayores eléctricas del mundo, pero también en General Motors, una de las mayores compañías de automóviles, y Procter & Gamble, es una famosísima compañía farmacéutica. La intención del proyecto era, claro, entonces, evidente mostrar de qué manera estas relaciones personales se acaban traduciendo de una forma o de otra en relaciones de poder. Y en una elección muy elegante de diseño de la información, cuanto más gordo es el señor que aparece, más importante es dentro de esta estructura de poder. Este proyecto, que es del 2002 y que se renovó en el 2004 cuando se actualizó la base de datos, es en algunos niveles ejemplo de lo que es y de lo que no es la visualización de datos. Es evidente que para mí una de las cosas siempre más sorprendentes de este proyecto es que creo que le explica a un niño de 8 años algo que de otras maneras o a través de otra estrategia es mucho más complicado de explicar, ¿no? Y de comprender. Es decir, la capacidad de transmisión cognitiva de una herramienta como Dave Rule y de un proyecto como Dave Rule es enorme, es muy grande. Pero los datos que contiene, el dataset que contiene, no es exacto del todo, porque es obvio que esta información cambia todo el tiempo. Es decir, las personas están entrando y saliendo a todo momento de los consejos de administración de las compañías. Y además, digamos que le falta granularidad, le falta resolución. Es decir, sabemos que dos personas están sentadas en un consejo de administración determinado y quizás están en otra compañía, pero no sabemos, según esta interpretación, si se odian a muerte, o si son enemigos, o si tienen intereses aparte. Es decir, pretende plasmar un nivel de interpretación determinado, pero es obvio que tiene serias limitaciones y lo queremos utilizar como herramienta objetiva, científica o incluso como ejemplo informativo. ¿Cuál es entonces el interés de proyectos como estos? ¿O cuál es su mayor capacidad? Es decir, ¿qué es lo que justifica el desarrollo de proyectos como estos, si incluso utilizando estrategias nacidas en el contexto científico no son científicamente válidas del todo? Por un lado es evidente que las cognitivas, pero a mí también me parece que cada vez más las poéticas. Poéticas en el sentido de ser capaz de utilizar los recursos del arte para explicar niveles de complejidad de nuestra realidad que no pueden ser abordadas de otra manera. Es decir, probablemente Dave Rule, a pesar de todo, no siendo exactos los datos, es una de las maneras más certeras y más exactas de representar cómo funcionan las conjunciones de intereses en el capitalismo global y de qué manera están desconectadas de las necesidades o de los intereses de los ciudadanos. Tanto el dataset completo, es decir, tanto todos los datos que se quieren representar, como la interfaz, es decir, como la manera de representar esos datos, que es geográficamente correcta hasta cierto punto. Tú sabes que todos los mapas son simplificaciones, redondeos y traducciones no necesariamente geográficamente correctas al 100% de la realidad que quieren representar. Me interesan, sin embargo, básicamente los proyectos que vuelcan sobre una interfaz geográfico la interpretación de otros datos, la interpretación de otras traducciones de otros conjuntos de datos. Y es una idea que se ha revisitado también
no solo desde el contexto del New Media y del arte digital, sino desde proyectos anteriores. Este proyecto, por ejemplo, precioso, maravilloso, que Karin conocerá muy bien, World Processor, proyecto de un artista alemán, ¿no? Ingo Gunther, que lleva muchos años trabajando sobre un mismo soporte, el globo terráqueo, y utilizando el globo terráqueo como interfaz para proyectar pequeños conjuntos de datos relacionados con las crisis contemporáneas más urgentes y más profundas. Algunos de sus globos, algunos de sus ejemplos de sus proyectos. Este mapa, por ejemplo, que representa las direcciones y la importancia de las migraciones masivas, puntos de desplazamiento y volumen de estas migraciones. Este otro que representa niveles de emisión de CO2, países y grados de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Este otro, que es uno de mis favoritos, personalmente, es tridimensional, tiene relieve. El relieve del mapa, el relieve de las cordilleras que aparecen en el mapa, es la deuda externa de los países que aparecen representados. Y este es muy divertido. Este representa una idea un poco más compleja, necesito una frase más larga. Si el tamaño de la economía japonesa fuera proporcional al tamaño de Japón, ¿cómo de grande sería Japón? Y los países marcados con M's son países productores de minas antipersonales. Los países marcados son países donde hay minas antipersonales. Este otro, infraestructura de telecomunicaciones, grado de penetración de infraestructura de telecomunicaciones en distintos países. Y por acabar con uno más ligero, todas las ciudades del mundo que se llaman Múnich, conectadas con el Múnich original. Un ejemplo más en el contexto contemporáneo de un proyecto que vuelca a una proyección de datos sobre una representación geográfica. Chicago Crime fue uno de los primeros proyectos de la tan careana Web 2.0, uno de los primeros mashups de Google Maps, que proyecta sobre la base geográfica de Google Maps la base de datos de criminalidad de la ciudad de Chicago, según informa la policía diariamente. Y se puede recorrer por tipos de crimen. Entonces esto es, por ejemplo, homicidio, asesinato en primer grado. Herramienta muy útil para buscar piso. Homicidio justificable. Yo creo de todas maneras que lo que convierte este tema de estadísticas en algo cada vez más relevante y más relevantes que nunca ahora es que en los últimos años se ha producido un cambio cualitativo crucial, muy importante en la naturaleza de los conjuntos de datos. Y ese cambio cualitativo es básicamente que la generación de datos, la clasificación de datos, el etiquetado y la preservación de datos ha pasado de ser un resultado de los procesos científicos, económicos, estadísticos, a ser una actividad social. Todos nos hemos convertido en generadores de datos y en buena medida gracias a las estrategias de la famosa Web 2.0 de Flickr o Wikipedia o los blogs, también en clasificadores y etiquetadores de datos. John Battelle, en su famoso libro sobre Google, Buscar, acuña este término, la base de datos de las intenciones. Él llama la base de datos de las intenciones a de qué manera cada vez que buscamos un término en un buscador, en Google, por ejemplo, no solamente estamos pidiéndole al sistema que nos dé información sobre eso, sino que le estamos dando información al sistema, información sobre nosotros,
qué es lo que queremos, qué es lo que nos interesa, qué es lo que nos preocupa o qué es lo que nos angustia. Esto es a lo que llama Batten la base de datos de las intenciones. Esa información que Google tiene acerca del conjunto de preocupaciones, inquietudes y ansiedades que usuarios distintos, usuarios individuales, vuelcan al buscador. Esto parece muy abstracto o puede parecer una entelequia, pero el pasado verano hubo un episodio que lo convirtió en algo muy concreto. Una de las mayores grandes cagadas de relaciones públicas de la industria de Internet. América Online, el famoso servicio online, cedió a la comunidad científica para su análisis precisamente esta información. Las búsquedas de usuarios, de un conjunto muy grande de usuarios, a lo largo de un periodo muy grande de tiempo. Es decir, básicamente no identificados anónimamente, pero que el usuario 5426 a lo largo de los últimos 4 años se ha buscado X términos, todos términos juntos, y así todos ellos. Aquello que fue un gesto de buena voluntad se acabó convirtiendo en un desastre de relaciones públicas, porque obviamente todas las organizaciones de ciberderechos y todas las organizaciones en pos de la privacidad se volcaron sobre América Online para pedirle que entendieran las repercusiones que eso tenía, incluso cuando no se hacían públicos los nombres de los usuarios. Pero para entonces ya era demasiado tarde, evidentemente, y esos datos están en distintas formas en Internet y en distintos sitios. Este sitio, el All Search Database, es la manera más fácil de rastrearlos y de sondearlos. Y de ver que efectivamente, ¿no?, el conjunto de datos, esa traducción de las acciones de los usuarios de Internet a través de un buscador, se acaba creando una especie de perfil donde se mezcla lo banal, lo práctico y lo muy personal. Las informaciones, las búsquedas de restaurantes con las informaciones médicas, con las fantasías sexuales. Es decir, toda una especie de mapeado, etiquetado de qué manera la actividad humana, la actividad social se traduce en estructuras de información. Que era algo que de hecho a los artistas del New Media le llevaba preocupando desde hacía mucho tiempo. Este es otro de los grandes clásicos ejemplos que empezaron a preocuparse por visualizar una forma a toda esa actividad social. Listening Post de Evan Rubin es una instalación clásica que lo que hace es sacar en tiempo real texto, frases de foros de usuarios de Internet, chats, blogs, etc. Viene a ser una especie de, como se llama la instalación, un puesto de observación de toda esa actividad social, de todas esas intenciones que se vuelcan en distintos soportes y de distintas maneras a través de Internet. Quería acabar con unos cuantos proyectos, algunos desarrollados en el contexto del diseño de la interacción, otros más cercanos al contexto del arte, que ejemplifican esto, de qué manera el último nivel, el nivel más cercano a nosotros de las estrategias de la visualización de datos, es el que tiene que ver con visualizar la actividad social y distintos niveles de nuestra traslación de la actividad social a Internet. Este es un ejemplo muy interesante basado en Digg. ¿Sabéis lo que es Digg? O Meneame, que es su versión en castellano. O sea, es una comunidad social basada en que los usuarios escriben historias, las mandan al sistema y son los propios usuarios del sistema los que determinan qué historias deberían de estar en la portada, son más importantes y cuáles menos. Es una comunidad que se informa a sí misma y que regula la importancia de la información a través de los votos de los miembros. Esta es una herramienta desarrollada por Steinman, es un estudio de interacción americano, que lo que hace es trasladar visualmente o traducir visualmente en tiempo real este proceso. Cómo se produce el proceso por el cual los usuarios de Digg van moderando y regulando la actividad de la comunidad. Hay 3 distintas maneras de visualizar esta actividad, en otro ejemplo de que el mismo conjunto de datos se acaba abordando de maneras distintas. Y esto que va apareciendo aquí son las historias que los usuarios están proponiendo.
y lo que cae de arriba son los votos, y los nombres de los usuarios que están votando en cada momento a distintas historias. Y a medida que van recibiendo votos, podéis ir viendo abajo las historias que van determinando la actividad en tiempo real de esta comunidad social online. Esta es una visualización basada en las historias, donde las historias es el elemento primordial y los usuarios el que se construye sobre él. Hay otra que es justamente el contrario, basarla en la actividad de los usuarios, y los usuarios distintos que votan a distintas historias, comentan historias diferentes, etc. Aquí las olas naranjas son los usuarios concretos de Bing, pinchándole a como si a sus perfiles de usuario. Las esferas son las historias concretas, el número de votos que están recibiendo, etc. Pero, obviamente, si hablamos de representar niveles de actividad social, parece inevitable que acabemos tarde o temprano a intentar cuantificar la calidad de esa actividad social, es decir, clasificar quizá emocionalmente esa actividad y en qué se traduce. Este es un proyecto, creo que fue quizás el primer proyecto que lo intentó de una manera de otro famoso artista digital, Golan Levin, se llama The Dumpster, el basurero, y quería utilizar la actividad que se desarrolla en un contexto social como los blogs para representar solamente un elemento o la presencia de ese elemento o cómo ese elemento se representa y se repite en el conjunto de la base de datos. The Dumpster pretende ser un sistema para representar rupturas sentimentales de adolescentes, o cada vez que en algún rincón de la blogosfera un chico de 15 años, una chica de 16 años tiene su primer desamor. Entonces el sistema filtra a través de cadenas de búsquedas en distintos sistemas de blogs, a través de distintos términos, estructuras de frases que puedan ser identificables con esa situación, cuando alguien me ha abandonado, me ha dejado, hay que conocemos, etc. Entonces, bueno, las esferas representan las rupturas, el eje temporal, la repetición de rupturas a lo largo de un año. La base de datos del proyecto era 2005, claro, de 2005. Lo que se podían sacar lecturas como, por ejemplo, que el otoño es la peor época. El otoño es tremendo para la vida sentimental de los adolescentes. Y en el eje vertical tenemos incidencias concretas, clasificados en distintos niveles. El proyecto hace algo también que es cotejar esa base de datos con otra, es decir, lanzar esos datos sobre otros datos como los perfiles de los usuarios, según aparecen en las distintas cuentas de blog, para dar información adicional como sexo, edad, etc. Bueno, y en el texto podéis ver esos pequeños fragmentos de texto en los posts de los blogs que corresponden con la ruptura, con el centro de la ruptura. Quería acabar con un proyecto muy similar a The Dumpster, que viene a aplicar más o menos la misma idea de partida, de base, pero mucho más ambicioso, tanto en su realización como en su formalización. Yo creo que es un proyecto realmente interesante que no ha pasado desapercibido, pero que tampoco ha recibido quizás el real reconocimiento que merece. Es otro proyecto de Jonathan Harris, el autor del 10×10 que vimos antes, que se llama We Feel Fine, y que lo que quiere hacer, si el proyecto anterior de Golan Levin quería representar las rupturas sentimentales en el contexto social de la blogosfera, este proyecto quiere directamente medir cómo se siente la blogosfera, cómo se sienten en general
todos los usuarios de un sistema social como los blogs. Esta idea de una exploración de la emoción humana. ¿Qué es lo que hace We Feel Fine? We Feel Fine, al igual que The Dumpster, busca cadenas de texto. Y las cadenas de texto que buscan esa masa son I feel o we feel, es decir, me siento o nos sentimos. Y clasifica las entradas en función del adjetivo que viene después del verbo. Me siento, nos sentimos mal, bien, regular, tristes, apagados, etc. Y los vuelca sobre un sistema de representación, de tal forma que cada esfera representa un sentimiento. Supongo que nos sorprenderá decir que el color de la esfera corresponde a un sentimiento diferente. No era que una representa uno u otro. I feel I am on the verge of a nervous breakdown. I feel you have treated me compelled. I feel compelled. I really feel like a part of me is there. Y las cajas son entradas que van acompañadas por imágenes. We Feel Fine es uno de los ejemplos más fuertes de cómo el mismo dataset se puede expresar de maneras distintas, y de hecho el artista Jonathan Harris utiliza una analogía muy interesante musical, movimientos, y él llama a cada representación un movimiento diferente, donde la información de base, el conjunto de datos es el mismo, pero a través de distintos acercamientos nos llegan de formas diferentes. En algunos, los más sencillos, sencillamente vamos viéndolos en tiempo real, a medida que el sistema los va sondeando y va cayendo. Otros utilizan solo las imágenes. Bueno. Y una de las cosas más llamativas del proyecto y que más preguntas plantean es que porque los datos son lo suficientemente granulares y están lanzados sobre otros conjuntos de datos, podemos ir acotando la base de datos para quedarnos solo con un conjunto más reducido, de maneras muy llamativas. Podemos decidir acotarnos solo a un sentimiento, o acotarlo a distintos grados de identificación de los usuarios. El sistema, por un lado, compara los datos con los perfiles de los usuarios, pero también con una base de datos meteorológica que le da la información de qué tiempo hacía en la ciudad en la que se escribió el comentario cuando se escribió. De tal manera que en teoría puede decirle cosas como: enséñame los sentimientos de mujeres de 20 a 30 años cuando estaba nublado en Alemania. Bueno, obviamente como el texto todo es en inglés, en Afganistán no creo que vaya a haber muchos. Bueno. Y para mí este proyecto eleva aún más la pregunta que planteaba antes cuando hablábamos de vehículo acerca de cuál es el valor o dónde reside el valor de un proyecto como este. En la supuesta capacidad de cuantificación de una información determinada, es decir, como una herramienta de gestión, como una herramienta de indagación, porque es obvio que la idea de base puede ser muy ambiciosa, pero está por encima de la capacidad real, exacta de plasmación de un proyecto como este. Un proyecto como este
difícilmente nos va a decir cómo se siente una persona determinada por mucho que haya identificado una cadena de texto dentro de una entrada, de un post, de un blog suyo. Quizás por eso entiendo que sus niveles de lectura tienen que estar en otros sitios y en otros espacios. Tienen que estar en dimensiones como, repito una vez más, la poética, la capacidad de leer y de traducir espacios y niveles de nuestra realidad complejos que no los son abordados de otra manera. ¿Cómo abordamos la representación de 500 millones de blogs lanzando permanentemente temores, banalidades, preocupaciones, declaraciones políticas indignadas, etcétera, etcétera? De alguna forma, incluso si quisiéramos entenderlo así, estas son estrategias naturalistas de representación de niveles de dominio social que se nos escapan, que a los que no podemos llegar a alcanzar de otra manera. Quería acabar volviendo a Deirul y contando una pequeña historia sobre Deirul, el famoso proyecto. Una historia que me contaron. Hay dos clases de personas que usan Deirul. Por un lado están cualquiera de nosotros, cualquier usuario de internet que tenga interés por penetrar esta base de datos, cualquier curioso. Pero hay también otra clase de usuarios de Deirul, que son las personas que salen en Deirul. Y hay gente que cuenta cómo algunas de las personas que forman parte de esa base de datos estaban encantadas de tener una herramienta que era una especie de mapa para explicarles cómo puedo llegar hasta esta persona, a quién conozco que conozca a esta persona, de qué manera puedo llegar de un punto a otro. Es decir, si antes hablábamos de que la capacidad objetiva y científica de plasmación de estas herramientas hay que tomarlas con un cierto nivel a tomarlas con sal, que se dice en inglés, o mantener un cierto nivel de escepticismo. Es curioso que los interesados más directos, los propios elementos que forman parte de la base de datos, pudieran acercarse a ellos con la intención precisamente de obtener esa información de manera objetiva. Quizás el mayor peligro, la mayor preocupación que podríamos darle vueltas y que podríamos discutir acerca de esta clase de estrategias es sublimar todavía más, si no está suficientemente sublimada, el valor de la imagen como capacidad de interpretación de la realidad. Y en un cierto sentido, convertir estos mapas en iconos, es decir, en imágenes que ejercen una capacidad de fascinación sobre el usuario y de imponer, de crear una lectura de la realidad definida y delimitada por ese icono, por ese mapa. Por eso creo que, por muy fascinante que sean estas estrategias y por muy necesarias en realidad y por muy útiles y pragmáticas para llegar a ciertos niveles de lecturas, hay que compatibilizarlas con una cierta iconoclastia, con una cierta capacidad de entender de que ninguna de estas imágenes, a pesar de su capacidad fascinadora y su capacidad de creación, de amplificación de otras capacidades cognitivas, definen las realidades que las representan, las acotan o imponen, o deberían imponer, una única lectura de ellas. Y bueno, esto era todo lo que quería contaros hoy. Me encantaría que habláramos un poco, que contarais qué dudas o qué comentarios al respecto. Vamos. Sí, hay tiempo para preguntas. La verdad es que tuve conocimiento de este tipo de visualización de datos con el Foro Social en París en 2003. Que había una universidad que estaba haciendo un proyecto, o Tangente o algo así, no me acuerdo, hacían cartografías de poder. Y justo salía, habían hecho varias cartografías y una de ellas era parecida a Deirul, ¿no? Sí. Era más gráfica, ¿vale? Y ellos primero se cuestionaban, bueno, creo que ya está paralizado el proyecto, me he metido alguna vez en la página y nos siguen generando más, ¿no? Pero bueno, que ellos, la gente le preguntaba cómo contrastaban los datos, o sea, cuál era el proceso para obtención de los datos, ¿no? Y ellos intentaban ser bastante, o sea, obtener los datos de forma muy fiable, ¿no? Es decir, obteniéndolo de varias fuentes, que esas fuentes fueran fiables y demás, ¿no? Intentaban ser bastante científicos. Eso por un lado. Y luego también su ambición, o sea, eran activistas, es decir,
para ellos el tema de cartografiar el poder pues era ver las relaciones de poder que había y en un posterior análisis pues ver cómo eso influenciaba determinadas decisiones a nivel mundial, ¿no? Que sería la otra visión. Y bueno, para mí, por ejemplo, ese interés, o sea, esa estrategia política, ¿no? Activista, pues también parece fundamental, sobre todo en el mundo que vivimos, ¿no? Que notamos que nos falta transparencia y que muchas de las decisiones ya están tomadas de antemano, ¿no? De hecho, en esas cartografías, luego vi el documental de Moore, ¿no? De la conspiración, y aparecía justo, bueno, aparece el Vaticano, aparecen las religiones, ¿no? Monoteístas, y aparecía también, por ejemplo, la corporación Carley, sí, y justo, miré el mapa y ahí aparecía, ¿no? Y anda, pues sí que está ahí, ¿no? No sé, o sea, que es un poco mi... Sí, me parece que el proyecto, que es uno del grupo francés vinculado a Brian Holmes. Pero fíjate, y aquí sí me interesa tu opinión, eran representaciones enrevesadas, tremendamente complejas, es decir, que trasladaban ese nivel de complejidad de las alianzas de intereses, pero con una capacidad aclaratoria muy cuestionable, porque realmente de alguna manera querían representar lo críptico de ese mundo, pero de una manera críptica. Era la única manera en la que lo conseguía. Y es comprensible, pero de alguna manera contradice las propias bases de la disciplina o del esfuerzo, en el sentido de que, bueno, los mapas ya son bastante difíciles de leer de por sí, ¿no? No sé cómo de buenos o de malos sois leyendo mapas, pero creo haber leído datos que dicen así como que el 60% de la gente no sabe leer un mapa. Porque cuando explica un mapa no sabe dónde está. Eso es era un mapa tremendamente complejo, porque representaba una realidad muy compleja. Pero me pregunto en realidad cuál era de todos los niveles el más importante para el grupo que nos llevó a cabo. Me quedé con esa idea que yo quería era, sobre todo, volcar información. Tenía mucha información que habían recopilado, intentar plasmarlo en el menor espacio posible y también con una visión eso más política, más activista de hacer un posterior análisis, ¿no? De todo eso y ver un poco cómo influían las decisiones a nivel mundial. O sea, yo creo que esa era su motivación. O sea, que no estaba tan... Era recopilación de datos, mostrarlo y no tenía nada que ver con la estética. Nada. O sea, había intentado jugar un poco así con la estética, pero más que nada como la necesidad de volcar información y buscar esa transparencia. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo creo que lo más peligroso de todo esto es un poco la trascendencia que tiene en cuanto a la privacidad del usuario. Por ejemplo, con el sistema de invitaciones que hizo Google en Gmail, realmente se está trazando un mapa de relaciones a nivel global y nos están utilizando de alguna forma, aunque realmente sea una estadística, para su sistema de publicidad y de trazar otras vías. Entonces, pues creo que todo esto tiene cierta relevancia en cuanto a la privacidad y que debería regularse más. Bueno, el tema de la privacidad es como el tema, ¿no? O sea, da igual cuando estamos hablando de por dónde lo ataquemos, acaba saliendo de una forma o de otra. No es exactamente de lo que estamos hablando ahora, pero sí hay algo muy interesante en ese ejemplo que has puesto y que de hecho es una preocupación cada vez mayor. Porque precisamente generamos datos sencillamente con cosas como esas, como mandar invitaciones de Gmail a otros usuarios y se generan cada vez mayores conjuntos de datos. Hay una cuestión bastante subterránea o que no está suficientemente en primer plano, que es a quién pertenecen esos datos y de qué manera la propiedad de los conjuntos de datos acaba por determinar su utilización y su impacto de una manera determinante. Y empieza a hablarse de alguna manera, de la misma manera que el movimiento del software libre y posteriormente de la cultura libre apelaron a nuevas estrategias de la propiedad, de la información desde las estructuras de propiedad intelectual, se empieza a hablar de la necesidad del movimiento del free data, de datos libres. El mejor ejemplo, Marcos no podrá explicar mejor porque va a haber actividades relacionadas con ellos,
es el movimiento OpenStreetMap, que plantea básicamente que necesitamos un conjunto de datos geográficos, es decir, de información cartográfica libre, que cualquiera pueda utilizar y de que cualquiera pueda disponer, porque los que utilizamos para cualquier uso y a cualquier nivel no lo son. Si vais a Google Maps o a Yahoo Maps o cualquier servicio online, veis que abajo pequeñito hay un copyright que pone Telsat o Navsec o alguna de las distintas compañías de cartografiado que recogen y clasifican esa información. Así que aquí evidentemente hay dos temas muy importantes, que es de qué manera esa cesión automática de los datos que hacemos cada vez que utilizamos un servicio debería de ponerse en cuestión y también por otro lado de qué manera, si necesitamos o interpretar la realidad a través del análisis de datos, cómo podemos crear conjuntos de datos comunales que estén en el procomún, no en la acotación de la propiedad permanente. Sí, yo quería saber cómo ves tú el hecho de que siempre en el tema de la visualización de datos, digamos que los datos se generan, digamos, en un contexto real, entre comillas, vamos, de la vida real, digamos, y se llevan a una visualización, pues digamos, a través de Internet o a través de medios, digamos, digitales. A veces da la sensación de que ese medio de reproducción de los datos es un poco endogámico en el sentido de que se queda en el ámbito digital. ¿Qué pasa cuando el camino es el opuesto y esos datos, digamos, es decir, tengo la sensación de que falta visualizar esos datos en un contexto más físico, en el sentido de qué pasaría si los datos se empezasen a superponer. Me parece mucho más interesante cuando los datos se pueden empezar a superponer al entorno físico. Estoy pensando en proyectos como el de Human Hack de SkyEarth, que básicamente visualiza ondas electromagnéticas de llamadas telefónicas, de móviles o tal. Veo, todos los proyectos que hablabas de cartografías, ¿no? Al final, digamos que hay en un sentido de abstraer datos reales, parece que está muy desarrollado, pero en un sentido de volver esos datos abstraídos a una realidad física, no se ven proyectos, o no se ven muchos proyectos. No he enseñado proyectos, pero los hay. De alguna manera, no sabemos decir si pertenecen a otros ámbitos de preocupación, pero están ahí. Hay dos áreas, por ejemplo, muy concretas. Por supuesto, en la media arquitectura, en de qué manera, a través de, por ejemplo, las media fachadas, el convertir las superficies de edificios en dispositivos de visualización, se está queriendo entender que sus vías más fértiles no es la tradición Blade Runner, con las grandes televisores, sino convertir esas fachadas en espejos de la actividad, ya sea interior del edificio o ya sea de actividad social a su alrededor. Grupos como Realities United han hecho muchos proyectos alrededor, o UVA. Y otro contexto muy interesante, que quizás debería haber mencionado, pero supone de alguna manera un salto cognitivo a otra área, que esto es lo que se me llama diseño ambiental o ambient design, la idea de que la percepción de flujos de datos no se deba de realizar solo sobre la lógica sintáctica de la pantalla, sino de otros dispositivos y también de otros códigos. Es decir, que por ejemplo podamos asignar la evolución de un flujo de datos a una lámpara y a la evolución de la intensidad de la lámpara, y si lo asignamos a la evolución de un valor en bolsa, sabemos que cuando se vuelve más brillante sube y cuando se vuelve menos brillante baja. Esos son áreas de mucha actividad y donde realmente se están realizando muchos problemas, pero creo que hay un problema que no han solucionado, que es cuando están trabajando con datasets muy grandes y muy complejos. Todos los proyectos que ya sea desde el diseño ambiental o desde la media arquitectura han abordado estos temas, normalmente trabajan con conjuntos de datos o restringidos o muy reducidos en su volumen de presentación, como en el caso de Human Hack, de SkyEarth, por ejemplo. Y sí, evidentemente es un área muy interesante, pero quizás hace falta desarrollar un trabajo previo que en el caso de la visualización de datos se ha heredado de la tradición del diseño de la información, que era muy amplio. ¿Ya crees que es una cuestión más tecnológica que digamos en este campo es mucho más de que falta mucho conceptualización que queda por hacer, concretamente en el caso de la media arquitectura y las medias fachadas por completo. Sí, que al final son solo pantallas que proyectan. Básicamente, la mitad de los proyectos son televisores colgados de fachadas y no se trata de eso. Se trata de que haya
de que sea un nivel arquitectónico de la realidad del edificio, el convertir una parte del edificio en una pantalla. Y de hecho ahora estamos, por ejemplo, creo que ese proyecto en una especie de momento de saturación, de que ya se ha convertido en algo tan previsible y tan que ha perdido su capacidad fascinadora solo por el hecho de que se puede hacer. Se pueden poner 5.000 LEDs en una estructura física. Sí, tenemos que irnos. Muchísimas gracias, José Luis. Como siempre, proponemos seguir la conversación tomando una caña. Bartolo tenía una pregunta, pero... Bueno, gracias. Muchas gracias, José Luis. Gracias.